Sean ustedes bienvenidos a nuestras actividades complementarias para nuestro curso de fisiología. Ya teníamos un poco olvidada la parte de los videos, pero pues hay cosas que celebrar y vamos a empezar con un tema que van a encontrar ustedes literalmente bastante sabroso para la degustación de cada uno de ustedes, que es básicamente el tema del sentido del gusto. Obviamente podemos tener aquí a cualquier visitante, entonces si por medio de algún comentario, alguna cosa por el estilo, consideran que debemos, no se vale de los de nuestro propio grupo, ya tuvieron la clase, consideran que debemos subir algunas notas o temas referentes al ojo, al olfato, o a la sensibilidad general o a la parte de la audición, bien será un placer pues valorar sus peticiones si es que consideran este curso como parte de su enriquecimiento, y lo tomaremos en cuenta. Obviamente nosotros como mexicanos pues estamos celebrando fechas del orgullo nacional, que esperemos que esto parezca más águila real que una paloma de parque. Así como el hecho de que estamos más allá de la segunda mitad de nuestro bloque, y que por lo tanto nuestro departamental se comienza a acercar cada vez más. Algo también importante, pues si lo quieren ver como fechas históricas para los que sean lo suficientemente viejos para darse cuenta de esto, es que nuestro buen amigo Pikachu y su inseparable Coronel Mostaza, alias Ash Ketchum, han ganado después de 20 años su primer liga Pokémon oficial. Sea lo que sea que eso signifique, ni siquiera soy tan fan de la serie desde que dejé de jugar los videojuegos cuando era niño. En fin, avancemos. Nosotros llegamos al inciso 2.7, que nos va a referir a los principales sentidos químicos. El sentido del olfato, como ustedes habíamos comentado anteriormente, ya fue revisado en una clase anterior. Posteriormente valoraremos si vale la pena hablar un poquito más al respecto, y nos va a tocar hablar de un tema algo cortito en realidad. Sin embargo, pues son algunas preguntas claves que podrían venir en cualquier departamental, pero más allá que solamente contestar un examen, pues hay algunos datos importantes que bien vale la pena que podamos discernir del sentido del gusto, ¿no? Y no solamente en lo que nosotros acabamos invirtiendo nuestras clases reales del sentido del gusto, ¿verdad, chicos? Vale, pues, cuando nosotros hablamos del sentido del gusto, vamos a tomar algunas características. El sentido del gusto entra dentro de lo que nosotros conocemos como sentidos químicos, ¿no? Que de primera instancia, ¿a qué se refiere con esto? Que no todos los sentidos tienen algún componente químico involucrado, alguna cascada de alguna translucina, por ejemplo. Es verdad, sin embargo, tanto el olfato como el gusto hacen contacto con moléculas que pueden tener una naturaleza un tanto más variable, que pueden afectar un número determinado de receptores para dar alguna sensación en particular. Los libros de fisiología manejan el concepto de que el olfato, al igual que el primer par craneal, se considerará el primer sentido químico,
mientras que el gusto se le va a manejar como el segundo sentido químico en cuestión. ¿Realmente tiene alguna relevancia en particular esto? No para los propósitos más allá de la clase. Vamos a darnos cuenta que van a ser estas sustancias químicas, van a ser detectadas por medio obviamente de los receptores y transducidas por medio de estos quimiorreceptores que se encuentran en las papilas gustativas para dar distinta percepción de los sabores, ¿no? Desde aquí nos empiezan a mencionar algunos de los conceptos más importantes que hay que nosotros considerar. Va a haber distintos tipos de papilas gustativas, no es solamente lo que nos han enseñado, no es solamente lo que nos han enseñado tradicionalmente de que la lengua está cubierta de papilas de una manera no discriminada. Y al parecer también la histología, la ultraestructura que puedan presentar estas va a ser un tanto diferente. Sin embargo, la mayoría de las diferencias estructurales aquí no juegan un papel tan trascendente como en otros temas podríamos hablar, e incluso no modifican tanto el nivel en comparación con el olfato con respecto a conversaciones pasadas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tenemos que hablamos de un sentido químico y es el sentido químico encargado de la detección de las sensaciones gustativas primarias, que nosotros podríamos llamar los 5 sabores primarios, ¿no? Agrio, amargo, dulce, salado y este quinto sabor que muchas personas comparan con la comida de restaurantes chinos, con el caldo de res, con un caldo de pollo, que en pocas concentraciones sí queda un buen sabor, pero es característico que cuando se encuentra muy concentrado la sensación es un tanto más desagradable. Nos encontramos con el famoso término de umami, ¿no? Que viene prácticamente del japonés umai, que primordialmente podemos hacer la aseveración de que el término de traducción más directo es la palabra sabroso, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo detalle tras detalle de cuál es la relevancia de todo esto. Posteriormente veremos que las células receptoras del gusto se van a encontrar en los botones gustativos de la lengua, que también son bien conocidos como los famosos corpúsculos gustativos, ¿no? Y nos hablan de tres células primordiales, sus compañeros. Nos hablan de células de soporte, de células basales y células propiamente receptoras del gusto, los quimiorreceptores. Vamos a tratar de tener en mente estos tres grupos, dependiendo más que nada, teniendo fe, esperemos que sus compañeros hayan puesto algún esquema al respecto. Si no, pues vamos a tratar de trabajar. Ok. Está un poco lateralizado para mi gusto, sin embargo, vamos a nosotros analizarlo, ¿no? Nosotros ubicamos el tejido lingual, ¿no? Que a final de cuentas no es que sea un tejido propiamente específico, en realidad es una cubierta de epitelios que va a tener la siguiente característica. Las células epiteliales que normalmente lo recubren, que es este epitelio escamoso recubriendo tanto el tejido conectivo como un tejido muscular, van a presentar estas estructuras que es el cuerpo o corpúsculo gustativo o el botón gustativo,
que a grandes rasgos vamos a encontrar que tiene la siguiente configuración. No es en sí el corpúsculo total el que da la sensación de sabor, sino el hecho de que va a tener una estructura, va a tener unas microvellosidades a través de las cuales en sus terminaciones van a encontrar unos poros que harán contacto con las distintas moléculas que puedan desencadenar un sabor. Si nosotros hacemos una representación con base a lo que nos habían dicho sus compañeros anteriormente, aquí podemos encontrar tres tipos de células involucradas. Vamos con unas células que esto pensando que es la base de la lengua. Vamos a encontrarnos con que hay unas células que no tienen una conexión directa con ningún nervio, con alguna fibra aferente, al menos en la parte de este sentido especial, que son las células basales. Vamos a encontrar en posiciones más apicales también células que no tienen una mayor relación con la transducción de los sabores, que son las células de soporte. Y propiamente aquellas células que transmiten a través de las fibras nerviosas el sentido especial tal cual, son finalmente conocidas como las células gustativas. Este es de esos momentos donde nosotros somos capaces de diferenciar conceptos que vimos muy al principio, que es la sensibilidad general, que es distinta de la sensibilidad especial. ¿Cómo nosotros podemos hacer una distinción que valga la pena aquí? Bueno, el detalle es el siguiente. Cuando nosotros queremos elucubrar algunos de los detalles estructurales de la lengua, sabemos que desde sus orígenes embriológicos tiene cierto grado de relevancia, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la B lingual propiamente tiene mucho que ver con la unión a través del conducto tirogloso, que por ejemplo si perdura puede dar la presencia de un remanente conocido como el conductos del quiste tirogloso. Eso es un detalle embriológico que ustedes vieron hace ya algún tiempo. Otro detalle de relevancia es que la lengua es un sitio neurológicamente interesante a explorar. ¿Por qué? Porque en la lengua, si nosotros evaluáramos los distintos tipos de sensibilidad, sabríamos que la sensibilidad general de la lengua, que es al dolor, temperatura, tacto, va a ser llevado primordialmente por fibras que más bien están relacionadas con la tercera rama o rama mandibular del nervio trigémino, si no mal recuerdo. Porque al final de cuentas, pues su lengüita se puede quemar, enfriar, dependiendo dónde la pegan y qué tan fogoso esté el asunto, ¿no? Bueno, sin albur. Sabemos que desde el punto de la sensibilidad especial, ciertos nervios en particular, que son por ejemplo el 7, el 9 y el 10, facial, glosofaringio y vago, van a jugar un papel en la transducción de los sabores, que es algo a lo que nosotros tenemos que darle
una relevancia muy importante. Y también entendemos que como parte del área motora, los movimientos linguales primordialmente dependen del nervio hipogloso, ¿no? que es el 12º nervio craneal. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? Muy simple. La lengua es un territorio gobernado por la exquisitez de distintos nervios y puede existir daños específicos en cada una de estas secciones que nos van a delatar qué es lo que podría estar ocurriendo mal. No olvidando que en la parte motora normalmente la lengua se desvía hacia el lado donde se encuentra la lesión, ya que la contracción de estos músculos generalmente hacen que sirva para moverlo al lado contrario de donde se encuentra el nervio que generó el estímulo. Nada más son como algunos detallitos para refrescarnos aspectos básicos que tienen que ver con todo esto. Cuando nosotros hablamos de los distintos umbrales gustativos, aquí nos dejaron algunos ejemplos, pero pues quién sabe por qué no aparecieron. Pero vamos a tratar de tomar ventaja de los sabores primarios. Sí, ya empezaba a decir como sabores como tipo chinito, porque ya estaba a punto de decir el umami, ¿no? Oh, mami. Primero que nada, tenemos que recordar el concepto que pues hemos visto constantemente a lo largo de todo el año, que es un umbral, ¿no? Que es la mínima cantidad excitatoria que se debe de alcanzar para que nosotros tengamos una respuesta. Y en este caso la respuesta será pues la percepción de un sabor. Durante clase llegamos a comentar que el olfato es un sentido que puede ser necesario para la supervivencia hasta cierto grado, pero mucho de lo que ocurre con el olfato es que no todo lo que es necesariamente tóxico huele mal, ni todo lo que huele mal necesariamente es tóxico. Habíamos comentado como un ejemplo típico que ustedes no percibirían mayormente una habitación donde se encuentra CO2 exclusivamente, pero pues el grado de envenenamiento que ustedes podrían tener ahí sería irreversible. ¿Qué es lo más relevante respecto a las unidades del sabor? Bueno, aquí se puede hablar mucho de cada detalle, pero normalmente el dato de más alto rendimiento tienen que fijarse cuando hablen de umbrales gustativos de los sabores amargos. ¿Por qué? Porque normalmente los sabores amargos se asocian con alcaloides que, por lo menos a nivel de la naturaleza, son sustancias tóxicas. Incluso, ciertamente muchas sustancias tóxicas pueden truquear nuestro olfato, pueden no aparentar un olor peligroso, pero es un poco menos probable que algo que te vaya a hacer daño no sepa necesariamente mal. Sin embargo, nosotros tenemos un muy bajo umbral gustativo para los sabores amargos, lo cual nos indica que nosotros estamos altamente reactivos a la posibilidad de consumir algo de esto,
porque podría, porque podría traducirse en consecuencias poco agradables para el individuo. Cuando nosotros hablamos de también estos sabores primarios, algo de lo más importante que tenemos que aclarar es cómo funcionan las vías bioquímicas detrás de cada uno de ellos. En realidad, cuando uno lo va pensando, no resulta tan difícil saber qué hay detrás de tal o cual cara del asunto. Podemos intuir de entrada que el salado tiene que ver con la presencia de cloruro de sodio, que literalmente serán las moléculas de sodio que se comienzan a disociar en el ambiente acuoso, que irán directamente a estimular al canal de sodio para que nosotros nos den una respuesta despolarizante, que es primordialmente lo que estamos buscando para que haya esta excitación del nervio, esta aferencia que se traduzca en la percepción de una sensación. Este es como el medio más directo. Pasando a un segundo medio que todavía no suena directo, sabemos que la palabra ácido prácticamente va de la mano con la palabra de hidrógeno, con la palabra hidrogeniones. La entrada de hidrogeniones al interior de la célula muchas veces puede traducirse como un obstáculo para la salida de potasio de la misma. Más que el hecho de que los hidrogeniones por su carga aquí aparentemente positiva tengan que ver, el hecho de que los potasios no sean capaces de escapar del interior de la célula va a hacer que estos se acumulen, y si se fijan se comienzan a igualar un poquito más las concentraciones exteriores con las interiores, y pues va a ocasionar también fenómenos despolarizantes. Cuando nosotros hablamos de los sabores dulces y de los sabores amargos, vamos a darnos cuenta que dentro de la cascada que los mismos pueden presentan una vía compartida que incluye el fosfatidilinositol trifosfato y de acilglicerol. Entonces hay una cascada dependiente pues de proteínas G, y como hemos visto, pues estas proteínas G nos pueden dar una respuesta que es altamente variable. Y obviamente la percepción del dulce pues va a depender también de la naturaleza química del alimento que se esté probando, ya sea un carbohidrato, ya sea un aldehído, ya sea algún otro tipo de molécula química que nosotros tengamos en mente. Finalmente, y sin restarle mérito, ya que también es una de las modalidades más interesantes que vamos a tener en este show, los sabores umami se relacionan con la presencia de glutamato monosódico en la comida. Si ustedes recuerdan, el glutamato es el principal aminoácido excitador del sistema nervioso central. Entonces, más o menos desde aquí como que la ecuación les empieza a hacer algún sentido. Sabemos que existen distintos receptores que son glutamanérgicos, como son el receptor N-metil de aspartato, el receptor tipo AMPA, el receptor tipo kainato, e incluso puede haber receptores meramente iónicos dependiendo de su naturaleza con la excitación del glutamato monosódico. Lo interesante de esto es que la activación de
de estos receptores tan particulares tiene como propiedad secundaria muchas veces la activación de la otra familia de receptores. Incluso lo podemos ver aquí como un ejemplo de lo que habíamos visto muy a principio del año, ¿no? Que es la retroalimentación positiva, que es esta cadena donde un evento va condicionando la aparición de otro y así en consecuencia. Esto suena bien en apariencia, suena que vas a tener una experiencia gastronómica algo interesante, pero ¿realmente es todo lo que pinta? Ustedes deben entender que el glutamato también puede, una de sus funciones o un componente importante en su cascada bioquímica es su conversión a glutamina, ¿no? Que también es como una característica que tienen que es una característica que también tienen en su procesamiento los astrocitos, que es también una célula de la que hablamos ya hace algún tiempo. El detalle de la glutamina, el detalle de estas moléculas es que también tienen la propiedad de jalar agua. Entonces, si te haces de mucho glutamato, pues, pues causarás una ingurgitación celular y puedes ocasionar incluso la destrucción de células debido a esta cascada excitatoria. Esto es un término conocido que leerás más de una ocasión en los libros de medicina, pero no siempre se le da como que todo el detalle de importancia que nosotros debiéramos, que es conocido como los fenómenos de excitotoxicidad, que pueden ser ampliamente peligrosos e incluso de manera cómica, pero también un tanto real. Los efectos excitotóxicos son, pueden estar asociados a una entidad patológica que tiene como apodo literalmente el síndrome del restaurante chino. Entonces, si bien si bien no se considera que el gusto sea un sentido digamos necesario para la supervivencia absoluta de los individuos, vaya que sí puede ser detrimental no tenerlo en la vida, y vaya que la cascada celular que puede condicionar puede tener un impacto en la vida real de los individuos, en la vida real de nuestros pacientes. Nosotros también tenemos que entender algunos ejemplos. Obviamente cuando hablamos de la familia de los dulces, hablamos como de una familia muy amplia y no solamente estoy hablando de chamois, miguelitos, bubulubus, zumbagomas, tics, todo ese tipo de cosas. No, estoy hablando de que dependiendo detalles como la raza, la especie, el género, el sexo, la percepción de los sabores dulces es sumamente distinto. Por ejemplo, seres humanos y perros. Vamos a ver cómo me sale este perrito. Vamos a ver. Seres humanos y perros perciben sabores dulces que, por ejemplo, los gatos no son capaces
percibir, ¿no? Y a lo mejor un poco de ahí un poco de su odio a la vida, ¿no? También esta percepción de los sabores dulces es algo que puede variar entre persona y persona. Incluso dependiendo de la genética de los individuos, la percepción de los sabores puede ser un tanto diferente. También los fenómenos culturales, sabores con muchas especias, y obviamente también los fenómenos de adaptación neural que por ejemplo puedan tener los individuos, que es un tema que vimos en Chico, pero si se fijan hace algún sentido aquí. Todo eso puede jugar un rol base en la búsqueda de lo que estamos comentando. Fíjense que ahora que nos empiezan a hablar de transducción del gusto, vamos a... como que no veo que le hayan puesto una distinción demasiado específica de los tipos de papilas, pero si se fijan, aquí tenemos algunas referencias, ¿no? Ya ubicamos que lo agrio y los sabores ácidos pues tienen mucho que ver con la concentración de los hidrogeniones, que los sabores salados más bien tienen que ver con la presencia y la actuación del sodio, por ejemplo, y que amargo, dulce y umami tienen mucho que ver con receptores acoplados a proteínas G. Nada más que en el caso de umami, no todos los receptores glutamanérgicos son dependientes de proteínas G. Eso es un detalle importante. Tiene mucho que ver con la despolarización. Un conocimiento práctico que siempre trató de inculcarte tu maestra de primaria es que, o tu maestra de kinder, que dependiendo ciertas áreas, los sabores son percibidos de una u otra manera. Dice la leyenda que nada más la puntita es dulce, pero la base ya es amarga. Dicen. Vemos como la transición incluso de los sabores, ¿no? Dulce, salado, ácido y amargo. La realidad es que toda nuestra lengua, al menos toda la parte que tiene papilas gustativas, tiene la capacidad de percibir todos los sabores, pero sí hay una distribución de ciertos corpúsculos especiales que favorecen la percepción mayor de determinados sabores dependiendo de estas áreas. Nada más que pues es un conocimiento un tanto empírico, no es exactamente algo que tenga mucha relevancia en nuestra práctica médica diaria. Lo que sí les puedo decir es que dependiendo también las zonas de la lengua en la que nosotros estemos hablando, vamos a encontrarnos distintos tipos de papilas. Por ejemplo, vemos que las papilas foliadas se encuentran normalmente a nivel de la parte lateral de la lengua. Nosotros también escuchamos que existen unas papilas filiformes, escuchamos acerca de unas fungiformes, incluso hay algunos tipos de papilas que son circunvaladas, todo ese tipo de cuestiones. Lo más importante que ustedes tienen que entender es que, por ejemplo, todas estas papilas pueden variar dependiendo de la región de la lengua, pero no suelen preguntarles tan específico. Solamente recordar que las papilas filiformes son, de todas las papilas que vamos a mencionar, las únicas que no tienen corpúsculos gustativos.
Eso quiere decir que no nos ayudan a percibir propiamente los sabores. ¿Qué tiene de mayor relevancia esto? Pues bastante en realidad. Porque volviendo un poco más a volviendo un poco más a la teoría de los michis, si ya saben de cuáles michis hablo. Uno de los detalles más importantes que ustedes pueden llegar a saber es que si han tenido experiencia con estos animales, saben que en general la lengua de los gatos es como una pequeña lija. Depende ahí ustedes que quieran dejarse lijar, ¿no? La cara, las manos, lo que quieran. Pero ¿a qué se debe esta característica? Primordialmente a que los gatos tienen un mayor número de papilas filiformes y este efecto pues, microestructural pues se traduce en un evento discernible macroestructural. Es un detalle complementario, pero pues mal no les hará saberlo. Otro detalle importante que nosotros tengamos que ver aquí, pues por ejemplo los sabores amargos es característica en la experimentación de la fisiología el uso de la estricnina, ¿no? En general las sustancias que son prácticamente interpretadas como venenos. Cuando hablamos de la vía gustativa, y ya como para comenzar a acercarnos a la parte final mínima indispensable para comprender este tema, sabemos que la lengua por sus orígenes embriológicos es relevante dividirla en 2/3 anteriores y un tercio posterior de la misma, ¿sí o no? Su tercio posterior normalmente va a estar inervado por el nervio glosofaringeo, los 2/3 anteriores por el facial. ¿La faringe y la epiglotis tienen algo que ver realmente con la percepción de los sabores? Más que solamente referirnos a esto, pues el hecho es que tienen papilas gustativas, ¿no? Y por su localización anatómica, pues el nervio que se encargará de transmitir estas sensaciones va a ser, pues mi favorito, el vago. En general, una vez que lleguen a las estructuras del tronco encefálico, lo harán a través del tracto solitario y terminarán en el núcleo solitario. Solitario sí, pero muy muy sabroso. Y acabará por pasar por las estructuras talámicas, específicamente el núcleo ventral posterior medial. Que pues ustedes ubican que esta es la estructura talámica por excelencia sensitiva de la cara, de la cabeza. Cuando nosotros hablamos de vías gustativas, hay muchos detalles que decir al respecto, pero vamos a tratar de ser prácticos. Sabemos que los 2/3 anteriores pues van a encontrarse inervados por el nervio de la cuerda del tímpano. El ganglio geniculado, que es la estructura donde hayan base, llegará por su porción del tracto de la solitario. Por otro lado, el glosofaringeo, bien originado del ganglio petroso, así como las porciones relevantes del vago, vienen originadas del famoso ganglio nodoso. Una vez que llegan en este sentido, sencillamente acabarán ascendiendo en las estructuras del tronco encefálico de manera ipsilateral a través del núcleo talámico ventral posteromedial
y llegará a las áreas gustativas, que es la corteza gustativa, que es de localización insular. ¿Por qué tiene relevancia esto? Bueno, pues porque también acuérdense que la ínsula es una estructura relacionada, en cierto grado el lóbulo de la ínsula está relacionado con las estructuras límbicas. ¿Qué traducción de relevancia tiene eso? Bueno, pues ustedes me dirán. ¿No han relacionado un momento especial de su vida con un sabor? ¿No hay un recuerdo que esté asociado a la intensidad de un sabor? ¿No asocian incluso un sabor a malos momentos o le tienen un rechazo particular a alguno de estos? También otro detalle importante es que cuando nos encontramos con las estructuras del núcleo de la solitario, cuando nos encontramos a nivel del tronco todavía, pues, como por ahí de los reinos del cuarto ventrículo, pues existe un área que se conoce como el área postrema, ¿no? Que es el área que nos permite hacer este famoso echarse el postre, alias el vómito en proyectil, que no solamente tiene que ver con fenómenos que aumenten, por ejemplo, la presión intracraneana, sino el hecho de que un sabor pueda ser percibido como potencialmente dañino llega a estimular esta área y la respuesta nerviosa es este vómito sin un previo arqueamiento, o sea, vomitar como el exorcista, ahí su caldo de chícharos, literalmente y con Tokio para librarse de toda la porquería. Ese es el detalle importante, esa es como pues una función real, útil del área postrema desde esta perspectiva. Algo más que nosotros tengamos que saber al respecto, pues no solamente los sabores se relacionan con las estructuras límbicas, sino que pueden tener distintos relevos en otras estructuras del cerebro que le dan a los sabores toda la complejidad que los caracteriza y todos los colores, por decirlo de alguna forma, que hacen del buen comer pues una experiencia sensorial única. Cuando nosotros hablamos de algunas aplicaciones clínicas de la detección del gusto, sabe, sabemos que por ejemplo pueden existir distintas alteraciones. Sabemos que el gusto y el olfato están ampliamente relacionados y que, por ejemplo, un déficit olfatorio se traduce en una menor percepción del gusto. Esto es una relación anatómico-fisiológica que es importante tener en cuenta. Hablando de detalles generales, normalmente las alteraciones del gusto se conocen como disgeusias, que es la alteración en la percepción del gusto. Ageusia, que es la pérdida total del gusto. Y por ejemplo, les puedo decir que una ageusia de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿así de específico? Sí, así de específico. Puede ser una secuela causada por una parálisis facial periférica, porque ¿qué crees? Pues aquí tienes el 7, que es el del truco. Ya se dan cuenta de lo complejo que es esto y qué relevancia sí tiene identificar en su exploración en sus futuros pacientes, y con este conocimiento fisiológico anatómico distinguir estas porciones de la lengua. Esto es un detalle importante.
Pueden existir las hipergeusias, que también pueden llegar a ser, así como las hiperosmias, puede llegar a ser un fenómeno que también se presenta en embarazadas. Las disgeusias puede tener muchas causas diferentes. Una causa común que ustedes tienen que tener en cuenta es que el hecho de varios de los medicamentos que ustedes puedan llegar a utilizar, sobre todo los antibióticos, tienen la propiedad, por ejemplo, de dar un sabor metálico a la comida, y un buen ejemplo de esto es el metronidazol, un medicamento que pues ustedes saben que su mecanismo de acción tiene mucho que ver con el daño al ADN de estructuras patógenas infecciosas, y que por ejemplo se utiliza en una variedad amplia de cuadros clínicos, ¿no? Que van desde infecciones de vías vaginales hasta infecciones por organismos anaerobios, o puede ser incluso hasta infecciones parasitarias intestinales, ¿no? Es característico la presencia de un sabor metálico cuando se prueba los alimentos mientras uno está bajo un régimen de metronidazol. Es un detalle pues importante a considerar, ¿no? Y es real. Obviamente, pues también, obviamente, pues también estas percepciones alteradas de los sabores puede ser resultado de un déficit nutricional, como es la pica, que pues por una deficiencia de hierro pues prácticamente se les antoja la tierra, las paredes, hasta los metales, y muy característicamente los hielos a las clásicamente mujeres embarazadas que lo presentan. Ok, algún otro detalle de importancia. Bueno, algo que no esté tan denso. Algo dar una mala percepción de los mismos es característica de los pacientes que tienen cánceres avanzados, o de los pacientes. Muchas veces también la quimioterapia puede asociarse a esto, y por ejemplo los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, por el acúmulo de potasio, la enfermedad urémica, pues muchas veces presentan alteraciones en la percepción de los sabores. Es solo un pequeño ejemplo del amplio abanico de posibilidades que nos da el entendimiento del gusto para saber cómo atender a nuestros pacientes. Y es una manera agradable de que ustedes puedan integrar todo su conocimiento fisiológico, y pues esperamos un buen comentario de la clase. Pues sale pues. Creo que de momento pues son los principios básicos para que nosotros nos podamos mover. Vamos a seguir con esto más adelante y hasta la próxima, amiguitos.